Muy buenas tardes con todos. Estamos en el cuarto encuentro de Tejiendo Ciudadanía en su edición Centro, aquí en la ciudad de Lima. Nos acompaña esta tarde Luis Villanueva, el expresidente de la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la gentil invitación. Primero quería solidarizarme contigo y lamentar que recientemente hayas sufrido también tú el flagelo de la criminalidad organizada. Creo que es algo muy lamentable y que te haya pasado a ti es muy sintomático de lo que le viene pasando a los trabajadores. En esa línea te quería preguntar, ¿cuál es el sector de los trabajadores o el gremio de trabajadores en específico que sufre más la delincuencia y cuáles son esos delitos que los aquejan más? Bueno, en la actualidad hay muchos sectores, varias actividades económicas que están siendo lamentablemente agredidos por el crimen organizado. Actualmente todos sabemos que el sector transporte colectivo, interprovincial, pero también los mototaxistas, ¿no? Día a día son extorsionados y muchos de ellos asesinados. El sector de la construcción no es ajeno a eso. Nosotros fuimos la primera actividad económica que fuimos castigados por la delincuencia, te estoy hablando de hace 20 años. En el sector de la construcción, las bandas criminales empezaron a actuar desde el año 2004, porque el sector de la construcción sufrió un crecimiento sostenido y eso hizo que los delincuentes vieran que era más fácil extorsionar a un empresario, a un trabajador de la construcción antes que asaltar un banco por la medida de seguridad que implementaron los sistemas financieros, ¿no? Usted mencionaba en su exposición aquí en el evento que existe una desconexión, ¿no? Que existe diálogo pero no existe acción. Existe diálogo pero no existe una consecuencia de ese diálogo. ¿Podría explicar por qué ocurre esto y qué se podría hacer tal vez para que este diálogo que a veces se entabla con los trabajadores se plasme finalmente en legislación, en acciones concretas? Sí, mira, lo que nosotros los trabajadores siempre decimos y explicamos es que el Perú es un país que hay mucho diálogo. No solamente vamos a decir un diálogo entre personas, sino en muchas organizaciones, en muchas instituciones, sobre todo a partir del año 2000. En el sector de trabajo, el sector laboral, por ejemplo, se instaló lo que nosotros conocemos como el Consejo Nacional de Trabajo. Pero hay reuniones y reuniones, pero lamentablemente no se pone la agenda común, una agenda que interese a los trabajadores y a los empresarios. Normalmente se pone ahí la agenda que interesa a los políticos de turno. De tal manera que hasta la fecha, a pesar que han pasado 25 años, no hay ningún acuerdo concreto que beneficie el desarrollo vamos a decir, del campo laboral, del mundo laboral en el Perú, ¿no? Y como esos espacios hay mucho más, pero por eso lo que nosotros denunciamos es que tiene que haber un diálogo con resultados, un diálogo donde más que firmar en un documento, un acta, la palabra se cumple. Sobre eso nosotros tendremos que comentar, por ejemplo, en el sector de la construcción, desde hace 20 años venimos teniendo un diálogo con resultados. Y eso se ha plasmado de la siguiente manera. Primero, que hemos firmado convenios colectivos de trabajo entre la organización que representa a los empleadores y también la organización de los trabajadores que la represento ahora yo. Y esos acuerdos se han llevado a la práctica. Esos acuerdos le hemos hecho seguimiento tanto a empresarios y trabajadores y hemos visto que lo que hemos acordado se ha ido cumpliendo. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver mucho con los salarios y en el Perú los salarios de la construcción se han venido, vamos a decir solucionando paulatinamente nuevas condiciones de trabajo. Y esto nos ha llevado a ganar confianza y hemos entrado a otros temas. Por ejemplo, uno de esos temas es que hemos firmado un pacto por la construcción de un Perú mejor, ¿no? Donde ya no solamente tiene que ver con derechos laborales, convenios colectivos, sino tiene que ver, por ejemplo, con los problemas de la tierra en el Perú, con el problema de la corrupción en el Perú, con la inversión en obras de infraestructura, con el fortalecimiento de los programas de vivienda, ¿no? Y también lo que es bueno resaltar y darle, creo, una verdadera dimensión es que nos hemos puesto de acuerdo para que de manera conjunta enfrentemos el problema de la delincuencia en el sector, ¿no? Y con eso hemos tocado puertas
de las diferentes autoridades y estamos en una lucha constante, ¿no? Unidos los dos y enfrentamos los dos la delincuencia y los dos tenemos víctimas, lamentablemente, ¿no? Comentaba también, y me parecía muy rescatable, cómo debe haber un compromiso de toda la sociedad, ¿no? De los trabajadores, pero también de la sociedad civil, y que no debe verse solo como un problema de las autoridades. En ese sentido, ¿qué rol o cómo podría el gremio de trabajadores aportar también a la seguridad ciudadana, a la reducción de la impunidad, a reducir la corrupción? Mire, como lo hemos dicho, primero debe haber una decisión firme en la institución sindical y tiene que haber un compromiso para enfrentar la corrupción, la impunidad y también a la delincuencia. Eso tiene que ser una política de la institución y para ello tiene que haber buenos dirigentes comprometidos, porque lamentablemente todas las instituciones están penetradas por el mal, por la corrupción. Hay buenos y malos dirigentes, hay buenas y malas autoridades. Entonces primero hay que hacer una revisión introspectiva dentro de la organización sindical. Dos, hay que denunciar cualquier hecho de corrupción que uno tenga conocimiento, hay que denunciarla, hay que hacerla pública. Hay que brindar información a las autoridades correspondientes, ¿no? En los niveles que correspondan. Hay que capacitar también. La educación, la capacitación es esencial para entender estos procesos, ¿no? Y hay que vincularnos también, no solamente entre organizaciones de la sociedad civil, sino también con organizaciones gubernamentales, nacionales e internacionales, como les he señalado, porque ellos también tienen mucho que aportar y tienen mucho que enseñarnos a las organizaciones de trabajadores o a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Ahí quería que me dé tal vez algún ejemplo para graficar cómo es que ustedes también, a través de experiencias comparadas en otros países y a través de esta suma de actores del escenario nacional, las organizaciones civiles, la cooperación internacional, han podido también desarrollar tal vez mejores protocolos o capacitarse acerca de temas nuevos, ¿no? Tal vez hay algún ejemplo que nos pueda dar. Sí, miren, el Perú es un país donde se asesina mucho a defensores de derechos humanos. Yo tuve la oportunidad de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar el asesinato de dirigentes como defensores de derechos humanos y eso ha sido con ayuda o con orientación, vamos a decir, de estos organismos, ¿no? Y también voy a señalar que la OIT en el campo laboral tiene mucho que decir porque es una institución primero que promueve trabajo decente, promueve justicia social y para ello tiene no solamente documentos o convenios internacionales, sino además tiene asistencia técnica que puede orientar y ayudar mucho a los dirigentes sindicales. En el tema del diálogo social tenemos nosotros un espacio que se llama los desayunos de la construcción, donde ya hace por espacio de más de un año hemos estado recibiendo asistencia técnica de Naciones Unidas y eso tiene que ver con la lucha contra la corrupción, la inseguridad ciudadana y bueno, también sobre el Programa Nacional de Naciones Unidas también tengo que señalar que es importante el tema del fortalecimiento de la ciudadanía porque una ciudadanía más fuerte, más organizada va a tener mayores posibilidades no solamente de hacer denuncias, sino de, vamos a decir coadyuvar al desarrollo democrático del país, ¿no? Bueno, sería eso, Luis. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Has tenido una excelente participación en tu panel y la verdad que tus respuestas han sido muy esclarecedoras sobre este tema. Muchas gracias.